Hace ya mucho tiempo. Tras el suceso que marcó al universo entero, el llamado Big Bang, de entre las cenizas del cosmos y las estrellas, nació el ser más poderoso que jamás ha existido, hijo de la creación. Este ser en su nacimiento todavía no tenía un lema ni tan siquiera una forma física, era poder, en estado puro. Pero cuando surgió la raza humana y su civilización y entorno fue evolucionando, este ente tuvo un lienzo donde crear su imagen. Entonces, adoptó la forma de un cuerpo humano perfeccionado y llevado al límite, y para diferenciarse del resto, usó una máscara de otro animal que habitaba el planeta azul, la máscara de caballo. Mr. Caballo finalmente apareció como lo conocemos. Esta es la etapa en la que se narran los sucesos ocurridos antes del comienzo de la serie, con el fin de contextualizar al espectador. Prosigamos con la historia de nuestro ahora protagonista. Mr. Caballo, una vez teniendo un cuerpo e imagen fijos, decidió estudiar a la especie Homo sapiens, el ser humano. Observó todos aquellos momentos vitales de la historia que decidieron nuestro destino, cosas como el descubrimiento de América, la Revolución Francesa y las dos guerras mundiales, fueron observadas detenidamente por el dios con rostro animal. Y él sacó una conclusión: la especie humana es inteligente y esa es la cualidad que lo hizo destacar y dominar su planeta de origen, pero al mismo tiempo, eran seres impuros y malvados por naturaleza. Ningún otro animal en la faz del universo mataría a los de su misma raza, pero el ser humano era la excepción. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguir sus intereses, no solo el sobrevivir, sino obtener riqueza y poder que era aplicado a aplastar a los demás. Una frase salió de la boca de Mr. Caballo que resumía todo lo dicho anteriormente: el ser humano construyó la bomba atómica, pero un ratón jamás crearía una trampa de ratones, y no se equivocaba. Al contrario de lo que uno podría pensar, esto no era una mala noticia en lo absoluto. Es más, esta fue la razón de la existencia de Baiyoako Battle Royale. El increíble impulso y agresividad mostrados por uno de estos seres ante una situación crítica, fusionado con su intelecto, fascinó a Mr. Caballo, originando el primer prototipo de Baiyoako Battle Royale, que consistía en una simple cámara de lucha libre donde los mortales lucharían por sus vidas. Un total de 5 luchadores se batieron a duelo y solo uno sobrevivió. Aún así, el caballo le borró la memoria para mantener su existencia en secreto. Después de esto, aproximadamente en el año terrícola 2016, Mr. Caballo descubrió aquello que hoy llamamos Internet, descubrió entonces la ficción y el entretenimiento. En ese momento visitó un canal de YouTube, llamado El Rincón de Giorgio, y el personaje principal de ese canal le llamó poderosamente la atención. Se trataba de Jordi Wild. Después de ver sus vídeos, el caballo vio algo especial en Jordi: tenía una capacidad innata de control y de mandato, además, también tenía esa sed de sangre que caracterizaba a los humanos. Esto hizo que él mismo se presentara delante de él en su casa y le ofreciera una parte de su poder a cambio de convertirse en su discípulo, algo que Jordi terminó adoptando y se renombró a sí mismo como el editor. Mr. Caballo entonces le encomendó a el editor que creara algo para entretenerle usando seres humanos para que fuera más emocionante. Durante los siguientes 5 años el editor fue creando lo que serían los precursores de Baiyoako Battle Royale, cada vez mejor hechos, hasta que el día 21 de julio de 2021, el primer Baiyoako Battle Royale que todos conocemos se terminó, y tan ambicioso y espectacular era que Mr. Caballo decidió anunciarlo en su propio canal de YouTube. Bueno, más bien, hizo que el editor lo anunciara. Entonces el editor, en vez de usar simples humanos para su Battle Royale, usó personajes ficticios de películas y videojuegos, que con sus poderes sacó de la ficción a la realidad y los reunió en la isla donde se celebrarían los juegos, ubicada en mitad del Océano Pacífico. Esta es la etapa donde se narran los sucesos ocurridos en la serie. En la primera temporada podemos observar cómo 30 personajes de diferentes rincones de la ficción lucharon para sobrevivir y regresar a sus universos de origen. Destacan los siguientes personajes: Kratos, el Doom Slayer, Krakatoa, Clayton y Shaggy, este último convirtiéndose en el primer villano de Baiyoako Battle Royale. Como pudimos ver en los 5 capítulos de esta temporada, los 30 contendientes aparecieron en la isla reunidos, y recibieron una breve introducción del editor, que les hizo entender que solo podía quedar uno. Entonces comenzaron a luchar de forma brutal y encarnizada, que era justo lo que buscaba Mr. Caballo.
Después de una serie de dos grandes batallas vistas en los dos primeros capítulos, en el tercero quedaban muy pocos. ¿Qué eran esos personajes que antes destaqué? Resulta que Shaggy era una amenaza enorme y de hecho, era el más fuerte en todo el Yoago. Esto obligó a nuestros protagonistas a formar una alianza temporal para intentar hacer frente a Shaggy. Pero él, haciendo uso de sus poderes, eliminó a todos excepto a dos, Kratos y el Dom. Esos dos en el capítulo 4, decidieron luchar contra Shaggy en una ciudad en ruinas. Shaggy resultaba ser más fuerte que nuestros dos protagonistas juntos, así que se vieron obligados a hacer la fusión. Apareciendo por primera vez el Kratos Slayer, quien dejó en ridículo el poder de Shaggy y lo eliminó sin muchas dificultades. Después de eso, en el capítulo 5, la fusión se separó y Kratos y el Don, como únicos sobrevivientes, lucharon para terminar con ese infierno, pero antes de que alguno muriera, el mismo editor se presentó ante ellos y les envió a una nueva isla de Yoago, donde 50 personajes lucharon de igual forma que en la temporada 1. Llegamos a la temporada 2. En el primer capítulo de la segunda temporada, ocurre básicamente lo mismo que en el capítulo 1 de la temporada anterior. Los 50 personajes son reunidos en un mismo lugar de la isla y reciben una breve explicación del editor, para después luchar de forma brutal. Después de esa gran batalla, los personajes se van dividiendo en grupos, y el más importante, que es en el que se centra la historia, está formado por Marcus Phoenix, Samus Aran y Monster Chief. También al final de ese capítulo, vemos como Kratos y el Doom Slayer son teletransportados, y también Thanos es enviado a la isla. En el capítulo 2, vemos al grupo principal de esta temporada escuchando un mensaje de megafonía del editor, en el que se dice que el guantelete del infinito está escondido en la isla y quien lo encuentre podrá usarlo a su favor. Este guante tendrá mucha importancia en el futuro, así que no lo olvidéis. Después de escuchar ese mensaje, nuestro grupo busca por la isla el guante, pero solo consiguieron verse enfrascados en una batalla campal contra otro grupo a la que poco a poco se fueron uniendo más personajes. Mientras eso ocurría, Thanos había encontrado el guantelete en otro campamento. Después de mimir a los integrantes de ese grupo, intentó usar el guante, pero el grupo de nuestros protagonistas junto a Kratos y el Doom Slayer lo ven y lo impiden, dando paso al capítulo 3. En este capítulo, en resumen, todos los personajes luchan por obtener el control del guante, sufriendo numerosas bajas, y en un momento dado, Kratos obtiene el guante y consigue chasquear los dedos. Todos pensaban que era el fin de sus vidas, pero se equivocaban. Kratos decidió atacar a el responsable de estos juegos. Con el chasquido revivió a todos los personajes vistos en las dos primeras temporadas, y también encerró a el editor en la isla sin que pudiera salir. Llegamos a la temporada 3. Antes de continuar, he de resolver una duda. ¿De dónde sale Jinx? Pues, mientras se celebraban los juegos, el caballo también veía otras cosas como series, y terminó viendo Arcane. Tanto le gustó el personaje de Jinx que desarrolló un fetiche con ella tal que la trajo al mundo real y dejó que estuviera en el Yoago protegida por el editor. Pero cuando encerraron al editor en la isla, Jinx también se quedó allí. Aún así, el caballo decidió no intervenir hasta que la vida de ella estuviera en peligro, ya que pensaba que el editor la protegería. Bien. En el capítulo 1 de la temporada 3, los 80 personajes en total arremetieron contra el editor en su castillo, quien se defendió invocando soldados. En un momento John Wick plantó un explosivo C4 que destruyó el castillo y provocó que el editor huyera hasta la otra punta de la isla. En el capítulo 2 los personajes fueron hacia donde estaba el editor con unos coches que se encontraron por ahí en la isla, y cuando llegaron continuaron con el combate. En un momento dado, Thanos se mime y al ver eso, Clayton se transforma en Super Saiyajin. Aún así, el editor consigue acabar con él. Entonces Kratos y el Doom Slayer se transforman en Super Saiyan Blue y atacan al editor. Mientras ellos tres luchaban, John Wick le tira una bomba nuclear al editor. Con las fuerzas que le quedaban consigo teletransportarse a un lugar oculto para recuperarse. En el capítulo 3, el editor termina de recuperarse y da un mensaje por megafonía que invita a los luchadores restantes a ir a por él en un lugar específico. Una vez llegaron allí, pasó lo mismo que con Shaggy en su momento, es decir, eliminó a todos excepto a Kratos y al Doom Slayer, quienes una vez más se fusionaron en el Kratos Slayer y lucharon contra el editor. Finalmente el editor logró derrotar a el Kratos Slayer y se dispuso a mimir a Jinx, ya que previamente ella le traicionó y fue por su cuenta. Pero ese fue el mayor error que pudo haber cometido, ya que el mismísimo Mr. Caballo intervino.
Tanto apreciaba a Jinx, que dejó atrás todo buen recuerdo de Jordi, lo mimiría. Llegamos a el último capítulo de la serie en el que el caballo y el editor se pelean y mientras eso ocurría, Marcus y Master Chief se fusionaron, el Doom y el Kratos también, y las dos fusiones se fusionaron dando lugar a el Gigachat. Pero esa fusión era tan poderosa que las mentes de los guerreros mortales no pudo asimilarlo y perdieron el control, provocando que la fusión ataque sin pensar a todos. Entonces los tres siguieron luchando hasta que Jinx molestó al Gigachat, provocando que él le pegue una hostia tal que la dejó inconsciente. Este acto hizo que el caballo se activara el 100% y derrotara a el Gigachat, separando la fusión. Después de eso, el caballo, Jinx, y los integrantes de la fusión del Gigachat escaparon al planeta de Kaiosama. Pero eso solo desde unos minutos antes de que el editor les encontrara. Entonces el caballo y el editor retomaron la pelea, pero en mitad de la misma el Gigachat nuevamente apareció, pero esta vez, fue capaz de controlarse y usó su poder para lanzarle una Genkidama a el editor, que terminó siendo mimido de una vez por todas, y este acto dio un punto y final a la serie. Esta es la etapa donde se narran los sucesos ocurridos después de la serie. Tras la muerte del editor, Mr. Caballo estaba vacío por dentro. Sentía que había matado a una parte de sí mismo, el editor antes era como su hermano. Después de pensar en eso durante unos minutos, decidió que era suficiente y envió a todos los personajes del Byoako a sus universos de vuelta excepto a Jinx. Quería que ella se quedara un poco más, para de alguna forma reducir el dolor que sentía por haber acabado con esa persona que tanto le ayudó. Ellos dos hablaron un poco, parecía que por primera vez Jinx demostraba contener su locura y Mr. Caballo demostró que podía sentir empatía por otros. Después de un rato, finalmente el caballo recuperó sus fuerzas y decidió que sería mejor que Jinx volviera con su hermana. Pero antes de que se fuera, le entregó algo. Se trataba de un pequeño botón que Jinx debía presionar cuando necesitara ayuda. El caballo le dijo que siempre la estaría observando y protegiendo.